En España está previsto la existencia del arbitraje en el mundo laboral que vamos a explicar en este vídeo justo después de la portada. El arbitraje es un sistema de solución de conflictos de manera más o menos amistosa, como veremos. Existe no solo para el mundo laboral, en general se puede acudir al arbitraje para muchos otros temas de carácter comercial o incluso civil y familiar incluso. En el mundo laboral es un sistema de solución de conflictos colectivos. Son conflictos entre trabajadores representados por sus representantes naturales, por ejemplo, el comité de empresa y las empresas, o entre las organizaciones que representan a los trabajadores y las empresas, agrupaciones, sindicatos, asociaciones empresariales. Puede existir un arbitraje individual entre un trabajador y una empresa porque la ley de arbitraje así lo prevé, pero no tendría mucho sentido existiendo un sistema de mediación y un sistema judicial bastante más efectivo y rápido. Normalmente no se da en conflictos individuales. Hablamos de conflictos colectivos. Una característica fundamental del arbitraje es que es voluntario. Las partes en conflicto se someten a arbitraje voluntariamente. Puede ser que se sometan en ese mismo momento en el que tienen el conflicto o que se hayan sometido previamente. Por ejemplo, que en el convenio colectivo hayan acordado que determinado tipo de controversias están sometidas a arbitraje, en cuyo caso ya están vinculados al arbitraje. El sometimiento es voluntario, pero lo que decide el árbitro es obligatorio. Es decir, las partes se someten voluntariamente al arbitraje, pero se someten. Es decir, que una vez sometidos tienen que respetar, tienen que cumplir lo que se decida en el arbitraje. El procedimiento arbitral será llevado a cabo por uno o varios hombres buenos, que en este caso del mundo laboral vamos a pensar que son abogados, graduados sociales, profesores universitarios, personas que tienen una especial competencia en este mundo. También algunas comunidades autónomas, a través de sus direcciones generales de trabajo, crean organismos de arbitraje, además de los organismos de conciliación que existen en todas ellas. Y se sigue un procedimiento en el que se debe respetar los principios de contradicción, de igualdad entre las partes y deben ser oídas las partes. Normalmente suele haber una vista o una reunión en la que, o varias, en la que el árbitro oye a las partes, recibe las pruebas, los documentos, los testimonios, lo que haga falta. Y al final emite un laudo arbitral. El laudo arbitral, la decisión del árbitro, es igual que una sentencia judicial o, en este mundo laboral, que un convenio colectivo ratificado. Es, en el caso de laudo arbitral sobre interpretación de convenios que veremos luego, debe ser inscrito, debe ser presentado e inscrito y publicado, igual que se publica el convenio colectivo. La impugnación judicial que pueda producirse es la misma que pueda producirse el acuerdo. Es decir, dos partes, trabajadores y empresas, someten a arbitraje una cuestión. Se puede impugnar el laudo del árbitro por otras personas, por ejemplo, por trabajadores individuales afectados, igual que se podría impugnar el acuerdo entre esas partes que han sometido el arbitraje esa cuestión. También se puede impugnar el laudo arbitral cuando no se ha cumplido el procedimiento, no se han respetado las formalidades o las garantías, o cuando se considere que el árbitro se ha extralimitado, ha decidido cuestiones que no habían sido sometidas a arbitraje. Los casos expresamente previstos por la ley en los que se va a producir el arbitraje, en primer lugar, va a ser la interpretación y aplicación de los convenios colectivos. El propio convenio puede someter a arbitraje
en las controversias sobre estas materias y puede, y normalmente crea, una llamada comisión paritaria del convenio, que es la que puede también emitir laudos y negociar sobre este tipo de asuntos. Otro campo de aplicación del arbitraje laboral, quizá el más habitual y el más importante, es el que sustituye a la negociación en casos de expedientes de regulación de empleo, en casos de ERTES, de expedientes de suspensión de contratos, en casos de colectivos de movilidad geográfica o funcional. En todos estos casos, la ley prevé que el procedimiento incluye, y además es la parte fundamental del procedimiento, un periodo de consultas entre la empresa y representantes de los trabajadores. Estas dos partes pueden sustituir este periodo de consultas por arbitraje. Y la decisión del árbitro, igual que hemos dicho antes, podrá ser impugnada por terceros afectados, por ejemplo, por los trabajadores individuales que les afecte, que se han quedado sin trabajo por un ERE, o por la autoridad laboral, si no considera que no es ajustada a derecho, etcétera. Un último caso en el que está expresamente previsto por la ley el arbitraje laboral es en materia electoral. En todos los aspectos de la materia electoral, desde la convocatoria, la designación de la mesa, el funcionamiento, los listados de trabajadores, la votación, únicamente la denegación de inscripción de los resultados sí dice la ley que debe ser sometido al juez de lo social, pero todo lo demás puede y debería ser sometido a arbitraje si existe una controversia. O existe otro sistema de solución de conflictos en el mundo laboral, que es la mediación. Aparte de la mediación obligatoria antes de presentar una demanda judicial en el SMAC o IMAC, de la que hablamos en otro vídeo, también se puede someter a mediación, en este caso no de manera tan limitada como el arbitraje, cualquier controversia, no solo entre empresa y trabajadores, sino incluso entre dos trabajadores o varios grupos de trabajadores o varias secciones de la empresa. La mediación se puede utilizar para solucionar conflictos de cualquier tipo en el mundo laboral. También es voluntaria, pero en este caso es voluntaria hasta el final. Es decir, no solo nadie está obligado a someterse a mediación, como ocurría con el arbitraje, y es voluntario el acudir a ella, sino que a diferencia del arbitraje sigue siendo voluntario hasta el final. Es decir, se puede desistir de la mediación, se acude a reuniones con el mediador y el mediador no decide nada. El mediador realiza buenos oficios para poner de acuerdo a las partes en controversia. Eso sí, si se llega a un acuerdo voluntariamente por todos, suscrito por todos, eso se refleja por escrito por el mediador y tiene un carácter obligatorio exactamente igual. Y esto es todo. Si este vídeo les ha sido útil, por favor, denos un me gusta. Y en este canal de YouTube explicamos otras muchas cosas importantes en el mundo laboral. Suscríbanse, que ahí está el enlace. Muchas gracias.